Anatomía de la estimulación sexual masculina. Este es un proceso neurofisiológico coordinado entre tres grandes sistemas: el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo y las estructuras genitales. Este no es un proceso aislado que ocurre solo en los genitales. El cerebro es el director de todo este proceso. Principalmente por eso vamos a empezar por él. Todo comienza, como ya dije, en el cerebro, y existen tres niveles de control central. El primero es la corteza cerebral, que procesa los estímulos cognitivos y sensoriales, todo lo que vemos, lo que escuchamos y lo que imaginamos. En segundo lugar tenemos el sistema límbico, que regula la motivación y la conducta sexual, conectando las emociones con la respuesta física. En tercer lugar tenemos al hipotálamo, específicamente el área preóptica medial, que su principal función es ser el centro integrador principal. Él es quien recibe todas las señales y las envía hacia abajo, hacia la médula espinal. Justamente eso nos lleva a los centros medulares. En los centros medulares vamos a encontrar que desde el hipotálamo las señales descienden a estos dos centros medulares que son clave. El centro parasimpático, que va de S2 a S4 y es el responsable de dar la erección. El centro simpático de T12 a L2 va a ser el responsable de dar la emisión y la eyaculación. Ahora bien, estos centros no actúan solos, y para llegar a los órganos usan una red conformada por tres nervios principales. Estos nervios principales son los nervios cavernosos, que se van a encargar de la vasodilatación peniana; los nervios espláncnicos pélvicos, que se van a encargar de la acción parasimpática erectora; y el nervio pudendo, que controla la sensibilidad y los músculos perianales. Con todo este sistema en marcha, el proceso se desarrolla en 5 fases consecutivas. La primera fase es la fase del deseo o el líbido. En este punto, la corteza cerebral y el sistema límbico procesan el estímulo y generan el deseo. La testosterona, o sea, la influencia hormonal, va a mantener este deseo activo, y una vez presente el deseo, el cuerpo inicia la respuesta física, lo que nos lleva a la fase 2, la fase de excitación y la erección. El sistema parasimpático de S2 a S4 entra en acción. Se libera el óxido nítrico, que su trabajo va a ser relajar la musculatura de los cuerpos cavernosos y permitir su vasodilatación y el llenado de sangre. Como resultado de todo esto, se ocurre la erección, pero el cuerpo aún no se detiene aquí, porque esto nos lleva a la fase de la emisión. En la fase de la emisión va a tomar el control el sistema simpático, T12 a L2, y se van a contraer el conducto deferente, la vesícula seminal y la próstata, produciéndose las secreciones prostáticas y vesiculares que formarán el semen. Esta es la fase de preparación antes de la expulsión, y cuando esa preparación se completa, se desencadena la siguiente fase, que es la fase de la eyaculación. Esta eyaculación es un reflejo somático medido por el nervio pudendo. Los músculos principales, como el bulbo espinoso y el isquio cavernoso, se contraen rítmicamente para expulsar el semen al exterior. Una vez iniciado esto, es prácticamente involuntario. Tras esto, el cuerpo entra en su fase final, que es la fase de resolución. El sistema simpático recupera el control y disminuye el tono vascular, la sangre se drena de los cuerpos cavernosos y ocurre la detumescencia peniana, que va a hacer que el pene vuelva a su estado flácido. Aquí inicia el periodo refractario, y todo este ciclo fue gracias a los órganos genitales. Los órganos genitales, por ejemplo, los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, permiten que se dé la erección. El glande concentra la sensibilidad, y la próstata y las vesículas seminales producen las secreciones y la secreción del semen, y el conducto deferente se va a encargar de transportarlo hasta el exterior, transportar los espermatozoides. Listo.
Ahora llegamos a características diferenciadores de la sexualidad masculina. ¿Qué hace diferente su respuesta sexual, la respuesta sexual del hombre a la de la mujer? Son tres características principales. La primera es el periodo refractario, que como dijimos, se dio justo después de la resolución. Este periodo refractario post-eyaculación se da porque el hombre necesita un tiempo de recuperación antes de poder repetir el ciclo, a diferencia de la mujer que puede tener orgasmos múltiples consecutivos. El segundo es la respuesta sexual más rápida, ya que la erección puede ocurrir en segundos ante estímulos visuales o táctiles. Como tercero tenemos la regulación hormonal, ya que la testosterona mantiene el deseo de forma constante, a diferencia del ciclo de las mujeres que es fluctuante por las hormonas. Ahora seguimos con las buenas prácticas en la sexualidad masculina. Como buenas prácticas tenemos mantener una historia clínica sexual detallada, una evaluación hormonal, una evaluación vascular y el análisis de factores de riesgo cardiovasculares, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, ya que estas son las causas más frecuentes de la disfunción eréctil al dañar vasos y nervios periféricos. Continuamos con la semiología andrológica, los cinco términos más frecuentes. El primero tenemos la disfunción eréctil, que es una incapacidad persistente para lograr o mantener una erección. La causa más frecuente es vascular y muchas veces es el primer signo de enfermedad cardiovascular. En segundo lugar tenemos la eyaculación precoz, que es una eyaculación que se da antes de lo deseado sin control voluntario. Es el trastorno sexual masculino más común. En tercer lugar tenemos la aneyaculación, que es la ausencia total de expulsión del semen, generalmente por daño de los centros medulares o de los nervios del reflejo eyaculador. Además, también tenemos el hipogonadismo, que se da por disfunción del eje hipotálamo-hipófisis-gónada, con disminución de testosterona y la producción de espermatozoides. Por último está la disminución de la libido, que es la reducción del deseo sexual por alteraciones en el sistema nervioso central o en el eje hormonal. Por último, en que hay de nuevo en la sexualidad masculina, tenemos las terapias dopaminérgicas, que actúan directamente en el estímulo de la dopamina para aumentar el deseo. Esto es, a diferencia de los inhibidores del PDE5, como el Viagra, que solo mejoran el flujo sanguíneo periférico. Estas lo que hacen es actuar directamente en el cerebro, estimulando la dopamina para aumentar el deseo y la motivación sexual. Y también tenemos los antagonistas melanocortínicos, como el brenmelanotide, que actúan en el hipotálamo modulando la motivación sexual desde el centro. La diferencia es que sus tratamientos no solo se centran en el mejoramiento de la respuesta física, sino que intentan restaurar el deseo desde el cerebro mismo. Como mensaje final tenemos que la estimulación sexual masculina es un proceso altamente coordinado que integra el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos y los órganos genitales. Entender esta anatomía no solo nos permite comprender el mecanismo de acción normal del cuerpo, sino también identificar y diagnosticar y tratar los trastornos más frecuentes en la salud sexual masculina. Muchas gracias.